Bueno, saludo a todos nuestros seguidores. Aquí estamos en UN24 con una visita especial. Nos hace presencia aquí en la sede del grupo Últimas Noticias el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saá. Mucho trabajo en estos días, mucho trabajo en estas horas. El fiscal ha tenido una intervención o tuvo una intervención el lunes pasado con ocasión de la sesión conjunta del Consejo de Seguridad de la Nación y el Consejo de Defensa. Precisamente, doctor Tarek William, quisiéramos que nos hiciera un resumen de la presentación que usted hizo ese lunes. Usted ofreció un balance de las víctimas fatales, tantos muertos como heridos, pero también ofreció una explicación, un análisis de por qué llegamos a esta situación del lunes 29, parte del martes 30 de julio pasado, una vez que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales. Bienvenido, doctor Saá. Muchas gracias, Eligio, a ti, a Última Noticia, a todo el equipo de prensa y televisión que te acompaña. Mi saludo a todos tus seguidores a esta hora del día. Efectivamente, el día lunes pasado se realizó una histórica sesión conjunta presidida por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Y te digo que fue sesión conjunta porque fue Consejo de Estado y a la vez el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Allí fuimos en mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano y por ello formo parte de ambos consejos en esa condición. Se me dio el derecho de palabra para iniciar la sesión, en el cual rendí un informe sucinto, breve, que obviamente te lo voy a resumir a ti aún más, de más de 400 páginas que ha recabado el Ministerio Público a partir de los lamentables sucesos violentos, criminales, ocurridos el 29 de julio, y te puedo dar la hora, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, particularmente en el día 29, donde sorprendentemente ocurrieron aproximadamente el 70% de los asesinatos, que ahorita ascienden, y es una cifra que te actualizo, a 27 las víctimas. O sea que se suman dos más. Se suman dos más que fueron personas que fallecieron producto de accidentes, ¿ok?, de tránsito inducidos por las trancas de las vías que estos terroristas habían hecho previamente. Calcula entonces de lo que estamos hablando en razón de la acción progresivamente planificada por este sector de la extrema derecha que, como tal dije ese día en el Consejo de Defensa de la Nación, licuó, imagínate tú, en una macro, valga la redundancia, licuadora, colocó todas las experiencias fallidas que ha vivido Venezuela en materia, una, de golpe de Estado, como lo ocurrió el 11, 12 y 13 de abril, las guarimbas del 2003 con las del 2014 y 2017, que fueron vilmente más feroces, más el intento del lawfare, porque obviamente al decir que hubo un fraude y que supuestamente ganó el que quedó derrotado, querían buscar una vía sobrevenida haciendo llamados a la Fuerza Armada, a las policías, a las instituciones públicas. Me estoy refiriendo a los autores intelectuales de estas acciones violentas. Entonces, cuando tú ves toda esa puesta en escena, yo siento que Venezuela ha sido la tierra de ensayos más fértil de un enemigo imperial, superpoderoso, supremacista, que ha tenido de víctimas a millones de venezolanos, donde
en el marco de la guerra híbrida, yo siempre hablo de la guerra híbrida porque la guerra híbrida incluye intentos de golpe de Estado, lawfare, éxodo masivo de migrantes ocasionando guerras psicológicas para que las personas se vayan de su país de manera desesperada. Todo eso ha pasado aquí. Sanciones para ocasionar una implosión del gobierno y que por esa vía se dé un cambio de las estructuras del Estado y de la democracia. Han sido fallidas todas y yo calculo en mi análisis, y así lo dije, que en Venezuela a partir del 2017 en adelante, con la llegada de Donald Trump, la imposición de las sanciones, toda esta mezcla de acciones criminales desde el exterior se unieron para, por escala, intentar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Intentaron, con las sanciones en el 2017, crear el caos económico para producir el éxodo masivo de millones de venezolanos, según ellos. Nosotros decimos que son 2,5 millones, pues que ya es una cifra fuerte, donde 1 millón ha regresado. Pero ellos han usado eso como fuente de crisis, de dividir la familia y achacarle esa culpa al Estado y no a las sanciones. Porque yo te pregunto, fíjate, Eligio, y te doy la palabra, ¿por qué en la época de Hugo Chávez, que no hubo sanciones, no se dio ese éxodo? Yo he hecho el estudio. ¿Cuándo se comenzó a hacer ese éxodo? A partir de el decreto de Obama que declara a Venezuela como un país que se convierte en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Luego, a partir de ese decreto, se abre el camino de la conspiración, la toma del poder legislativo por parte del sector extremista, aupó vías violentas para la toma del poder, y eso se acrecentó en el 2017. Entonces, allí se explica, fíjate tus sanciones, más intento de magnicidio, guarimba, se da el éxodo de venezolanos, que tú no lo viste en el 99, 2000, 2001, 2002, toda la era de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas. Venezuela vivió una crisis terrible con el golpe contra Hugo Chávez, fue derrocado, pudo haber sido asesinado, pero los Estados Unidos mantuvieron como que una política más, yo diría, inteligente, a pesar de ese intento que promovieron de golpe de Estado, de no escalar a lo que ocurrió con Nicolás Maduro. Aprovecharon la muerte de Hugo Chávez entonces para ir por todo lo que ya vimos, apoderarse de las riquezas naturales que son las más grandes del planeta, en oro, en hierro, en coltán, en gas, en agua. Y eso explica entonces, Eligio, que esto que te estoy narrando, o sea, ellos han visto la oportunidad por escala y se le menguó, por eso es bueno explicar ese tiempo, se le menguó con el llamado gobierno interino del señor Guaidó, que fue un total fracaso, que lo que creó fue desolación en las filas opositoras, pero que les sirvió a ellos para robarse monómeros, robarse Citgo, robarse el oro venezolano que está en el Reino Unido, las cuentas bancarias que están en Estados Unidos, que están en Portugal, que no nos permitieron comprar vacunas contra el COVID en el 2020-2021, que si no fuera por China y Rusia, hubiera sido Venezuela uno de los países con más víctimas de COVID, pero al final no lo fue. Entonces fíjate que ellos no cesaron ni siquiera en la pandemia, porque la escala del intento de magnicidio en 2017 tuvo, en 2018, luego de las guarimbas, tuvo en el 2019 un intento de golpe de Estado en abril, luego en mayo la operación Gedeón, ahorita está preso Grudo por eso, para que vean cómo les paga los Estados Unidos a los traidores, a los que trafican, a los que prometen cosas que no cumplen. Grudó, el dueño de Servircop, quien organiza junto con Cliver Alcalá, que también está condenado y preso en Estados Unidos, la operación Gedeón, ambos están presos supuestamente por tráfico de armas, por haber intentado algo que ya lo sabía el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, doctor, fíjense, Sí. usted menciona la guerra híbrida y dice que
le gusta utilizar ese término porque es el más completo. Sí. Y habla de operaciones psicológicas. En este caso, en esta ocasión, el presidente Nicolás Maduro denunció operaciones psicológicas. Incluso, y allí viene mi pregunta, ¿pudiéramos estar en presencia de una operación psicológica con la publicación de presuntas actas que le dijo María Corina Machado a sus seguidores, con las cuales había ganado el señor Edmundo? Eso por una parte. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia tiene en sus manos ese caso. La decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia pudiera contribuir a sanar esa situación o a minorar esa situación de duda que introdujo esta persona con todas estas publicaciones. ¿Qué nos comentan? Sí, bueno, fíjate que de eso yo también hablé el pasado lunes, cuando yo explico un poco el por qué llegamos acá. Yo coloco como preámbulo, aparte de todo lo que ya te mencioné, que es importante dentro de la historiografía y la introducción a tu programa, a tu entrevista, recordar lo que fue el fraude de las primarias del año 2023, en el mes de octubre, donde según las entrevistas que yo le hice a Jesús María Casal, a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de las Primarias, a los técnicos, a los expertos, ellos revelaban que ahí no fueron más de 350 mínimo, hasta tal vez como máximo 400,000, no más de ahí. Yo le pregunto a José María Casal, es bueno siempre recordarlo, ¿y esas actas dónde están para hacerle la auditoría correspondiente? Él me dice, fueron quemadas. Yo le digo, ¿cuándo? El mismo día de las elecciones primarias. Las quemaron el mismo día. Yo le digo, ¿cuándo? Bueno, horas después. Él me lo confesó todo. Yo le digo, ¿y en dónde ustedes armaron su conteo? ¿En cuáles máquinas? Y yo le muestro un ejemplo que era una caja de cartón donde la suma de 70 más 30 daba 300, una cosa así. O sea, de verdad una burla, no reír para no llorar. Entonces él me dice que ni siquiera eso estaba en los centros de votación, entre comillas, sino en casas de los llamados grupos que ellos fueron creando, denominados comanditos, y que, fíjate tú, le lanza, digamos, como dicen, el muerto, o le da el bastón a la gente de Súmate. Él dice, yo no sé nada de eso, esas actas luego las contabilizó Súmate, tal como lo oye. Uno, el presidente de Súmate, particularmente era ¿quién? El técnico de la Comisión Nacional de las Primarias. O sea, ¿y quién fue presidenta de Súmate? ¿Quién organizó Súmate? ¿Quién creó Súmate? Para generar desde el año 2000 todo este caos que hemos visto a nivel de cantar fraude cuando nunca lo hay en Venezuela. La innombrable, que se ha autoproclamado líder cuando sabemos hoy por hoy los venezolanos la responsabilizan de todos estos muertos que han lamentablemente sido asesinados, porque hay que decirlo, en situaciones que no pueden calificarse de protesta. Fíjate, yo aquí te tengo. O sea, que ella pudiera ser imputada por homicidio. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizado como autores intelectuales de todos estos hechos. Determinadores, lo sí, que dice el código. Fíjate que aquí yo te tengo aquí un resumen, aquí lo dice, un resumen, un balance, porque este es un resumen de 120 páginas de un documento de 400 páginas. Sí, Últimas Noticias sacó este miércoles 14 un trabajo sobre las... Basado en esto. Basado en... Y ahí tienes la foto de... Estas fotos las mostró que nosotros, usted. Sí, que nosotros sacamos. Y fíjate tú que... Consejo de Estado. Así mismo... Amplíenos entonces la circunstancia en que sí, fallecieron algunos de estos 25 venezolanos. Es importante, más allá de todos los daños que le hicieron a los CDI, a las escuelas, a los liceos, a las universidades, a las estaciones de policía, mostrarte a ti en este momento, por ejemplo, caso a caso, yo te lo quisiera determinar aquí, de estos lamentables hechos, fíjate. Yo tengo aquí documentado 25 casos, ya he incorporado 2, como te dije,
Empiezo con uno. Puedo mostrarla un poco para que vean cómo ha sido el trabajo nuestro, la descripción, ¿verdad? Ahí aparece en la foto. Sí. El caso, por ejemplo, de Alexander Aristigueta Horta, de 43 años. Mira esto, ¿eh? Yo te dije que a partir de las 6 cayeron abatidos. De 6 a Él 10. cae abatido a las 6:30 de la noche, de la tarde, pues, en la avenida San Martín, Capuchino. Formaba parte de las acciones criminales y terroristas en el precitado lugar, siendo impactado por una bala y trasladado al centro asistencial donde fallece. Se presume por diferentes videos extraídos en locales comerciales. Mira qué interesante el trabajo que hicimos de la zona y cámaras del VEN 911, que los autores materiales del hecho corresponden a grupos civiles armados que se encontraban allí. Está la Fiscalía 36 Nacional investigando. Tenemos como presunto responsable a encapuchados en moto pertenecientes a la banda de El Jefrito y los Boxeadores. Hicimos entrevistas, hicimos experticias telefónicas. ¿Por ese caso hay algún detenido? Sobre este caso. Fiscal? Bueno, tenemos identificado la... Edgar Alexander se encontraba con Jason Gabriel España Guillén, de 18 años, según la relación que nosotros tenemos allí. Estaban en la estación Capuchino de la avenida San Martín. Está este caso también, fíjate, 29 de julio, 7:30 de la noche. Euris Junior José Mendoza Roger, de 24 años. Estaba también en Antímano, adyacente al Seguro Social. La víctima se encontraba igualmente en las situaciones violentas, produciéndose una serie de disparos de distintos ángulos, uno de los cuales impactó a la víctima, la cual fue trasladada al Hospital Pérez Carreño, falleciendo posterior a su ingreso. Los presuntos responsables también son los mismos grupos desestabilizadores promovidos por estos instigadores del odio. Fíjate, hemos realizado 16 diligencias, estamos en una etapa de investigación preliminar, pero ya tenemos discriminadas en 51, vamos a decir, evidencias que se usó una pistola 9 milímetros. De acuerdo a la individualización balística se determinó la utilización de 4 armas, 9 milímetros y 6 calibre 12. Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿4 armas en este asesinato o en la avenida? En el sector? 4 armas en los impactos que recibió. Esta persona es de las Tejerías, Euris. Ajá. Y había estado en Chile y Colombia. ¿Te das cuenta? Víctima tercera, Jason Gabriel España Guillén, de 18 años. Fallece el 29 de julio. Fíjate, ¿ves? Este era el que andaba con 6:32. En la avenida San Martín, esquina de Jesús, entrada a La Cañada. Igualmente, ¿no? Los indiciados son encapuchados en motos pertenecientes a la banda del Jefrito y los Boxeadores. Aquí también se han determinado el uso de armas 9 milímetros, otras también calibre 12, una 38 CPL. Se han realizado 25 diligencias de investigación. Otros fallecidos son imputables a la banda del 70, esto Cara de Niña y Platanero. Otra víctima también fallecida el propio 29 de julio, Jason Javier Bracho Martínez, responsable según videos motorizados transeúntes. Recordemos que le pagaron a muchos motorizados para hacer estas acciones criminales. Y así, mira, te puedo ir mencionando hay dos casos militares y llegamos, fíjate tú, a unos casos muy dramáticos, como este que podemos ver acá, de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, José Antonio Torres Blanca, sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, de 26 años.
presunto responsable detenido es Reiner José Márquez Velázquez. El hecho también ocurrió el 29 de julio a las 6 de la tarde. Miembros de grupos armados hicieron presencia en las distintas zonas del municipio de Girardot, entre las que destaca la avenida Bolívar de Maracay. Realizaron acciones violentas y una vez allí los miembros de estos grupos accionaron sus armas contra la comisión, dando como víctima mortal José Tomás, sargento primero de la Guardia Nacional. Fíjese. Allí tenemos un detenido. Que es el Reiner. Sí, Reiner José Márquez Velázquez. Ahora, fíjense, fiscal, en ese caso de Maracay hubo 6 muertos de personas que intentaron tomar por asalto la brigada de paracaidistas. Es que el detalle interesante y sorprendente es que, fíjate tú, aproximadamente el 70% de los fallecidos ocurrieron en el área metropolitana de Caracas y en Aragua. Impresionante, ¿no? Fueron los estados de mayor criminalidad. Hubo en otros estados, por ejemplo, Carabobo, 2 fallecidos, a pesar de ser un estado central. E incluso estados de gran población, como por ejemplo Anzoátegui, que tiene municipios altamente sensibles en el pasado para marchas opositoras, como el municipio Urbaneja, Lechería, no hubo ni siquiera una acción violenta, nada. Pero usted acaba de mencionar 3 entidades de la región central, Carabobo, Aragua Carabobo y Aragua, donde hubo ataques a instalaciones militares. Correcto, y policiales. ¿Era una instrucción de estos grupos atacar instalaciones militares y policiales? Mira, sin duda, y así podemos seguir viendo. Yo quisiera para finalmente que se viera un poco la forma como realizamos este trabajo. Todos tienen fichas técnicas, una explicación, un tiempo, modo y lugar. Y efectivamente esto no salió de la nada, Eligio, porque en ninguna de estas, entre comillas, llamadas protestas, yo las llamo acciones violentas de ataques a módulos policiales, alcaldías, sedes del CNE, escuelas, liceos, unidades de transporte, quemaron 31 unidades de transporte, atacaron el metro, y así sucesivamente, ¿no? Solamente calcula esto en un día y medio. 29 de julio, 30 de julio, ya a final de la tarde eso estaba aplacado, pero el saldo fue, si colocan los 2 muertos por accidente de tránsito, porque las vías estaban colapsadas y estaban como huyendo de los tiroteos, nosotros incluimos estas 2 víctimas a 27. Todas son atribuibles a acciones violentas de estos grupos de extrema derecha, porque es bueno destacarlo, repetirlo en cada momento que podamos. Ninguna de estas víctimas ha sido imputable a un cuerpo de seguridad del Estado. No hay una sola denuncia que repose en el Ministerio Público, que repose en la unidad de atención a las víctimas de todas las fiscalías superiores, que repose en la Dirección General de Derechos Humanos o en la de Delitos Comunes o contra delincuencia organizada, que vincule a un funcionario policial o militar con estas 27 fallecimientos. Ahora, ni una. Independientemente, doctor, de que no haya denuncia alguna, ¿ustedes han investigado o han examinado la actuación de los cuerpos policiales entre el lunes 29 y martes 30? Digamos, siempre hay un fiscal de derechos fundamentales. Por supuesto, es que vuelvo y te lo repito, como lo hicimos luego que tomamos el mando de la Fiscalía en agosto del 2017. A mí me tocó recuperar expedientes que estaban archivados desde, por ejemplo, la quema de Orlando Figuera hasta casos emblemáticos como el lamentable fallecimiento del joven frente a la base de La Carlota, entre otros. Y a todas esas personas vinculadas en estos lamentables hechos,
que pudieran estar o pertenecer a agentes del Estado fueron procesados, detenidos y sancionados. La anterior gestión del Ministerio Público dejó escapar al asesino de Orlando Figuera, Enzo Franchini, que es visto cómo quemaba en llamas con un yesquero a Orlando Figuera. O sea, hubo una inacción absoluta que permitió la acción criminal de estos grupos durante 4 meses. En cambio ahora hubo, fíjate, el poder criminal de delincuentes organizados, malandros, drogados. Fíjate que hoy ya el país conoce, cuando estemos publicando todas estas noticias, ya se conoce de una rueda de prensa que yo he dado, donde desgloso la forma como Gilbert Caro, operador político de Leopoldo López, contactó a 3 pranes, 2 del Rodeo y 1 de Juribana, para que a la vez estos captasen criminales, delincuentes, y a partir, fíjate, una fecha llamativa, a partir del 31 de julio escalaran en acciones violentas en el país, ¿no? Me imagino porque vieron que había cesado el nivel de violencia. ¿Y por qué cesó? Solamente fue el lunes, digamos, el día más de mayor violencia. ¿Por qué cesó el martes estas acciones pese a los llamados que seguían haciendo desde algunas redes sociales los voceros como María Corina Machado o el señor González Urrutia? Bueno, en primer lugar porque ahí no fue a marchar pueblo. Ahí tú no viste frentes sociales. Ahí tú no viste clases trabajadoras, sindicatos, estudiantes. Ahí tú no viste clases populares manifestando, representando asociaciones de vecinos. Ahí se vieron grupos encapuchados disparando, quemando. Es que ellos ni siquiera han mostrado una marcha. Dime tú, normalmente cuando algún grupo, así sea extremista, lanza a sus adláteres, a sus simpatizantes, una marcha, ellos graban la marcha. Aquí va la marcha cruzando la avenida Bolívar de Caracas, cruzando la avenida México, cruzando la avenida Balar, un ejemplo, si es en el centro. Aquí va la marcha cruzando las Mercedes, llegando a Altamira, aquí véanla. Ponte tú que haya sido eso el 28, el 29. Ninguna marcha ocurrió en la manera que te lo digo. O aquí va la marcha en la zona central de Maturín, o aquí va la marcha por la Plaza Bolívar del Tigre. Nada, no aparece nada. Las imágenes, videos y fotos que aparecen son de encapuchados lanzando bombas molotov, disparando a personas que van caminando por la calle, intentando y logrando quemar sedes policiales, quemar sedes del CNE, quemar centros de salud, unidades autobuseras, para crear pánico y terror en la población. Un mismo patrón, quema, el uso del incendio. Exacto, pero creyendo que iba a ocurrir un Caracazo. Ellos siempre han soñado, es una ensoñación necrofílica, de que vuelva a ocurrir un Caracazo. El Caracazo ocurrió en contra de un paquete neoliberal que impuso Carlos Andrés Pérez porque se lo dictó el Fondo Monetario Internacional. Y se dio una rebelión popular que fue brutalmente reprimida por Carlos Andrés Pérez, el ministro de Policía de Rómulo Betancourt, el padre del terrorismo de Estado, que dejó como un saldo de 3.000 muertos aproximadamente. La gran mayoría los vimos flotando en el río Guaire. Yo trabajé esos casos con el padre Matías Camuña en la Comisión Justicia y Paz de Petare, de la cual fui un abogado ad honorem en su momento, en su época. Y atendía muchas de las víctimas en la oficina del Consejo, la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, donde ya tú reporteabas y conoces de todo esto que te narro. Pero, por favor, estamos hablando no de una acción de ese calibre, que ellos la desearían, que bajaran los cerros. No, ahí fueron los malandros, a matar, a disparar. Y esta revelación de estos 3 pranes contactados por Gilbert Caro es espeluznante. Como alias El Ratón, alias El Valle, van narrando todo lo que
tenían planeado, incluso, fíjate tú, yo también presenté la detención de un traficante colombiano al cual se le incautó 4.000 unidades de Captagon, una droga explosiva realmente brutal. Detenido aquí En Petare, pertenece a la banda de Yuleisi. Ellos han buscado instrumentalizar las bandas de Yuleisi, de Niño Guerrero, de el Tren del Llano, para cometer este tipo de ataques brutales contra nuestro pueblo y desde ahí justificar cualquier acción extranjera bajo el nombre de los derechos humanos. Lo que no ha hecho el mundo entero, ni la ONU, ni ningún organismo internacional, para parar el exterminio en Gaza. Es más, el día 29 de julio, cuando esta gente sale a matar, en Gaza mataron a 100 personas. Fue brutal esa acción y ningún medio la reseñó, sino todos con el ojo hacia Venezuela, porque el CNE dictaminó que los resultados electorales habían dado como ganador a Nicolás Maduro. Aprovechando ellos, ese punto, pero fíjate un detalle rápido, ellos se inscriben como candidatos, entonces reconocen al CNE, permiten que su tarjeta salga, entonces reconocen al CNE, inscriben testigo, entonces reconocen al CNE. Si tú reconoces al CNE para inscribirte como candidato, tú tienes que reconocer al CNE para que sea el único que pueda dar los resultados. Entonces te respondo en un alcance tercero, un tercer alcance, lo de la página web. La página web que cuelgan es lo mismo de lo que hicieron con la Comisión Nacional de Primaria y el bodrio de Súmate, para decir que en vez de 300.000 personas fueron a votar o 350.000, fueron 2,5 millones. Y me lo dijo Jesús María Casal. Yo le digo, ¿por qué tú inscribes a una persona que está inhabilitada en participar en una primaria si está inhabilitada? Y él me lo dijo. Era un chantaje, un mecanismo de presión, de extorsión. Yo lo traduzco así, porque decía que era un mecanismo de presión, pero eso es extorsión y chantaje. Para que en la mesa de diálogo se forzase la desinhabilitación de María Corina Machado, la habilitaran y fuera candidata. Eso es imposible. O sea, que tú utilices de excusa unas primarias chimba donde no fue, donde tú agarras pocos centros de votantes y aglomeras ahí a miles y das a entender que fueron a votar millones. No, no es así. Ellos pretendieron hacer lo mismo con la página web que compraron un día antes de las elecciones, cuelgan un formato donde, mira, es imposible que todas las actas te digan que el porcentaje fue 60% a favor del candidato opositor, 40% en contra. Y aparte todas las firmas son idénticas y aparte todas las actas están escaneadas, borrosas. Entonces, claro, el efecto era impactar en la mente y decir, bueno, mira, se justifican estas protestas, entre comillas, acciones terroristas, criminales, se justifican porque vean esto que estamos publicando ahora el 29, el 30, etcétera, que aquí están las actas. No, ustedes no tienen las actas, porque voy al tema de la sala electoral, que me lo preguntaste. Yo estuve en todas las audiencias. Allí fueron los representantes de los partidos de Mundo González. El presidente de la plataforma de la Unidad Democrática, la PUT, y de la MUT, ambos estuvieron. Yo accedía a preguntar junto con los fiscales, los magistrados, ¿dónde están las actas? ¿Tienen las actas? Ellos respondían, no, las tiene Súmate. Oye, por Dios. A todos los demás candidatos tampoco. Pero es interesante el primero, que no compareció en Mundo González Urrutia. Si usted tiene las actas, usted las muestra, ese es el momento estelar. ¿Por qué no las mostró? Si la sala electoral tiene competencia para dirimir, en este caso, un juicio denominado contencioso electoral. Entonces, fíjate, son muchos fakes que han utilizado. A la par de todo esto, la guerra brutal de carácter terrorista, psicológico, de generar un odio y un crimen de tal magnitud a escala global en la nación que justifique que maten a quien sea en la calle, como pasó con Orlando Figuera, y nadie diga nada, digan, no importa, está bien, él es chavista, tenía una camisa roja, fue quemado vivo, ¿qué importa? Y así. No, eso no puede permitirse, Eligio. Por eso tú me dices, ¿por qué hubo ese corte? Bueno, porque hubo una actuación inmediata
del Ministerio Público con los órganos auxiliares de justicia, policiales y militares, con los tribunales, procesando, investigando, judicializando a los responsables de todos estos actos que están descritos en esta resumen que te estoy mostrando y que nosotros vamos a llevar a organismos internacionales. Esto vale la pena que lo conozca el planeta, el mundo. Ahora que habla de organismos internacionales, fiscal, me he enterado por allí, por fuentes, de que mañana o en las próximas horas, la Organización de Estados Americanos prepara una resolución, una sesión para debatir una resolución y condenar a Venezuela por presuntas violaciones a derechos humanos. ¿Pero con qué moral? ¿Quién lo va a hacer? Almagro, que ha sido el autor material de golpes de Estado en la región, que fue el principal responsable del derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y que instauró una dictadura a la cual él le lavó la cara y aplaudió. ¿De quién estamos hablando? De una organización a la cual primero no pertenece Venezuela, no pertenece. Segundo, no tiene autoridad legítima de ningún tipo para intervenir en los asuntos internos de las naciones. Tercero, no es un árbitro electoral. Cuarto, ya Venezuela tiene sus propias maneras de investigar los hechos. Aquí nosotros te estamos apenas de forma breve presentando un informe en este programa que ya lo entregamos al Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación, que estamos decantando, que estamos actualizando para en el momento correspondiente presentarlo ante los organismos internacionales. Pero ellos mismos no tienen ninguna sola prueba, ningún elemento de convicción que determine que algún cuerpo de seguridad cometió tal o cual crimen. Y de haberlo, yo te lo digo aquí, y de haberlo, actuaría el Ministerio Público en consecuencia. Pero no lo han mostrado porque no lo tienen. Entonces, ¿qué van a inventar? Ellos están buscando inventar una víctima a través de páginas fantasma. No, mira, aquí no. Aquí existe la experticia forense. Aquí existen las diligencias. Aquí existen las pruebas que pueden ser grafotécnica, dactiloscopia, planimetría, balística, etcétera. No es una página web que tú coloques, inventes una historia y digas que fue, ponte tú, los hechos que ocurrieron de esta manera, voltearlos tú a tu manera para culpar al Estado. Eso es el lawfare, eso es la guerra sucia, eso es simple y llanamente la mentira sobre la verdad. Ahora, van a venir a hacerlo eso un mes después, luego que nosotros hemos hecho este informe contundente. ¿Cuáles son los medios de prueba que ellos tienen? Ninguno. Ellos son los responsables de esas muertes. Ellos son los que llamaron a manifestar y a quemar. Ellos son los que utilizaron delincuentes. La mayoría tienen prontuario policial. La mayoría estuvieron involucrados en hechos punibles. Además, una cosa es manifestar en función de un ideal y otra es ir a quemar sedes policiales, sedes del CNE, alcaldías, centros de salud, liceos, unidades de autobuses que la usa el pueblo, señores, tanto que cuesta eso, el metro y así sucesivamente. O sea, eso, ¿por qué no hablan de eso? La OEA habla de eso. ¿Dónde están las imágenes de ellos? Nosotros tenemos las nuestras y por eso hay que difundirlas. Fíjate que tan es así que en el Consejo de Estado yo muestro un video y se está transmitiendo por las redes del ciudadano presidente de la República y TikTok la censuró. Pero ¿por qué TikTok no censuró en tiempo real cuando los manifestantes terroristas estaban quemando todas las sedes de policía que podían estar en su camino? Incluso el presidente dijo que la mayoría de las imágenes que se usaron para la investigación penal u otras investigaciones salieron de la propia red TikTok. Mire, fiscal, no quiero desaprovechar la oportunidad, su presencia aquí en el grupo Últimas Noticias, para consultarle sobre un juicio abierto a María Corina Machado en el año 2004 por conspiración, con ocasión de la recolección de firmas para la activación del referéndum revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. María Corina Machado y otros directivos de Súmate presentaron una serie de firmas, entre ellas 800,000 que resultaron irregulares y que el CNE
digamos, las invalidó por esa razón. Ellos tuvieron que hacer un reafirmazo, intervino la sala electoral resucitando las 800.000 firmas planas. En fin, por ese hecho tiene un juicio abierto por el delito de conspiración, pero no hemos conocido de que ese juicio se haya iniciado. ¿Tiene el Ministerio Público algún conocimiento? Fíjate tú que siempre es el mismo modo operandi. Utilizar a súmate, firmas planas, yo llamaría ahora actas planas. Ahora son actas planas y escaneadas para, bajo la excusa del fraude, legitimando y validándolos en firmas y actas, hacer el uso indebido, repito, de una oportunidad electoral en base a los derechos civiles y políticos que te da Venezuela para conspirar. Por lo tanto, mira, esa investigación más otras en curso que hemos abierto en relación a los ataques cibernéticos, en torno a los llamados a que grupos militares y policiales se rebelen contra el Estado, están en curso. Pasa que yo no me adelanto nunca a dar en entrevistas los preámbulos de investigaciones que están en pleno desarrollo, pero obviamente Venezuela ya conoce la estirpe de este grupo. Y yo hablé, por cierto, en la rueda de prensa donde presenté los 3 planes, nuevamente, ya lo he dicho en otros programas, de lo que fue la secta satánica, pues yo la llamo satánica por la obsesión de odio visceral que te lanzan, ¿no? Y su sentido fascista, llamada tradición, familia y propiedad. ¿Quiénes conformaron esa secta? En plena adolescencia y juventud. Capriles, López, Borges. Quienes fundaron posteriormente Primero Justicia, Voluntad Popular, igualmente también 20 Venezuela. Grupos de extrema derecha, con un gran odio de clase, con un gran sentido neonazi de ver la política, segregando a la gente y utilizando las peores armas y descalificativos y guerra sucia para querer imponer una narrativa llena de sangre, ¿no? Entonces ellos estuvieron en el golpe del 11 de abril. Yo fui víctima del golpe del 11 de abril. A mí nadie me va a hablar de fascismo porque yo le vi la cara ese día, el 12 de abril, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, fui detenido sin ninguna fórmula de juicio, dentro de la patrulla brutalmente golpeado con culatas de fusil y luego llevado a lugares diversos de Caracas en varios carros policiales hasta que finalmente me dejaron en la dirección de investigación de lo que era la antigua DICIP. Yo corrí una mejor suerte que casi 20 venezolanos que los asesinaron entre el 11 y el 12 de abril. Y el intento de magnicidio contra Hugo Chávez en Turmero fue público y notorio. Entonces, esa misma gente que te leyó el decreto de Carmona el 10 de abril, Julio Borges sale con Capriles y Leopoldo López y él te lee el decreto de Carmona. Pues ellos eran al brazo político, ya no les convenía los rostros vetustos, los rostros ya demacrados de Adeco Pey, y se buscaron a esta camada que ya envejeció por su mal proceder, a pesar de que no son ni octogenarios ni septuagenarios, tú los ves ya arruinados en su lenguaje, en su manera de cómo se expresan, pidiendo cada vez lluvia de sanciones, invasiones, que el pueblo se asfixie, se reviente, para ellos aprovechar eso y colarse y tomar el poder. Por eso yo te digo, ellos han utilizado todas estas artimañas en contra de Venezuela para asaltar el poder. Por cierto, que usted le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia determinar si el Partido Voluntad Popular, una de esas organizaciones que usted ha mencionado, era un grupo terrorista. ¿Ha recibido alguna respuesta? Mire, a mí no me cabe la menor duda que todo lo que han hecho está vinculado a eso. A mí no me cabe la menor duda. Y los hemos visto actuando ahora acá.
¿Por qué aparece Gilbert Caro, que fue un diputado? Señores, ¿dónde cabe que una persona procesada por matar a un inocente, Gilbert Caro mató, fue preso por homicidio, se convirtió en el líder de Voluntad Popular y lo llevaron a la asamblea? Él instrumentalizó las acciones criminales del año 2017 y fue reincidente en el 2019. Bueno, él aparece llamando a este Pran, alias El Valle. Él lo delata y dice las veces que lo llamó y lo que le pagaba por cele, tenía un celular. Allí hay varios detenidos, incluyendo algunos funcionarios, por todo esto que te estoy narrando. Funcionarios policiales. De esas prisiones, vinculados a ese sistema. Custodio. Por todo esto que te estoy narrando, ¿no? Él lo delata. Yo presenté esa evidencia. Al igual que el otro, alias El Ratón. Es algo realmente repudiable de todo punto de vista, ¿no? Todo para que se generase en Venezuela un baño de sangre, que se creara un clima terrible y estuviera el mundo hablando de eso. Fíjate que la extrema derecha en Inglaterra, todo lo que ha hecho. Aquí, por ejemplo, nosotros, los menores de 12 y 13 años son inimputables. Averigua en Inglaterra. Hay menores de 12 y 13 años. De 13 años, precisamente. Muchos presos, ¿no? Entonces, cuando Venezuela asume la justicia para colocar a buen resguardo en los lugares de reclusión respectiva, si son mujeres, en lugar de mujeres, son adolescentes, en lugar de adolescentes, y así sucesivamente, a estas personas, entonces quieren hacer de ello un escándalo cuando no pueden demostrar, porque no tienen elementos de prueba, lo que está supuestamente a la luz del día, que es la verdad que nosotros hemos mostrado. Y vuelvo y te repito, ¿cuáles han sido las consideraciones, por ejemplo, en contra del Estado sionista de Israel en Gaza? Si hace poco estuvo Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos y fue ovacionado de pie por todos esos republicanos y demócratas. Hubo una sola parlamentaria que lo llamó genocida, haciendo la excepción. Entonces tú te pones a hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque Israel es brazo armado, brazo ideológico del poder mundial, que domina la tierra, que domina las redes, que domina todo. Entonces, obviamente no son intocables, pero pretendieron hacer de Venezuela una tierra totalmente implosionada, arrasada, culpar al Estado de ello, que estuviéramos ahorita en medio de esta entrevista, fíjate, han pasado casi 3 semanas de las elecciones del 28 de julio, aquí si el plan de ellos hubiera ocurrido, se da el apagón de la transmisión de las actas simultáneo al baño de sangre en el país, y Venezuela no sabemos dónde hubiera estado ahorita. Hubo una decisión en base a una votación popular que dictaminó como resultado que se transmitió vía electrónica el CNE a la medianoche del 28-29 de julio, que no fue acatada por uno de los factores opositores que compitieron. Sí fue bueno el CNE para que saliera en el tarjetón Edmundo González, no fue bueno para luego determinar que perdió. Pero todos los demás candidatos que estuvieron en la sala electoral del TCJ, donde estuvimos presentes, reconocen al CNE como el único árbitro que puede dar los resultados. Incluso los propios representantes de los partidos del señor Edmundo González. ¿Quién más puede dar los resultados? La va de una página web colgada y comprada en el exterior, imposible. Entonces, yo quiero que se entienda que todo ha sido una puesta en escena, como yo lo he dicho, una tierra de ensayo de muchas acciones anteriores, como la primavera árabe, como la revolución de colores, como lo que ocurrió en Ucrania, como lo que ocurrió en Egipto, como lo que ocurrió en su momento vamos a decir así, en la Europa del Este, en la época de la Unión Soviética, en Afganistán, lo que luego ocurrió lamentablemente
y ese es otro escenario de otro tipo de guerra híbrida, en Libia, en Irak, no es la sombra de lo que era Libia e Irak. Yo visité ambos países, estando vivo Hussein y estando vivo Gaddafi. Anda a ver ahorita la sombra de lo que puede haber sido en su momento ambas naciones. Eran naciones de una altísima prosperidad en el Medio Oriente. Hoy son países arrasados, donde no existe nada. Eso fuera Venezuela ahorita. Si tú me preguntas qué hubieran querido ellos de Venezuela en todo este plan, que fuera una copia de lo que hoy es Libia e Irak. Países petroleros como Venezuela, de un altísimo poder, vamos a decir así, en su, valga la redundancia, producción petrolera, por las reservas que tiene, no fueron cómplices de los Estados Unidos de sus dictámenes. El gobierno de Hussein, el gobierno de Gaddafi, los mataron. Los mataron. Cometieron magnicidio. Los derrocaron, cometieron magnicidio, se apoderaron de esos dos países y su pueblo pasando el hambre, el éxodo ha sido interminable. Eso fuera ahorita Venezuela, si no hubiese un Estado de justicia y derecho. Eso es lo que usted quiere, venezolano o venezolana, que Venezuela termine como estos países, donde no hay ya sosiego alguno, lo que ocurrió en estas naciones del Medio Oriente. Bueno, finalmente, doctor, ¿podemos decir que Venezuela ha reconquistado la paz, la tranquilidad? ¿O podemos decir que la violencia todavía está por allí acechando a la vuelta de la esquina? ¿Cuál de los dos escenarios nos describe? Yo describo el escenario de que Venezuela ha logrado, a través de la unidad, fíjate cómo te la voy a describir, la unidad institucional, cívico, militar, policial. Eso implica la unidad de las instituciones del Estado, de la Fuerza Armada, de la policía y del pueblo. Porque cuando tú dices cívico, entra el pueblo, ¿verdad? Ha logrado detener este plan macabro de querer convertirnos en lo que ya te dije, en una Irak y en una Libia, que nos expolien, nos roben todo el petróleo a cambio de la destrucción absoluta del Estado, de la democracia y de nuestros pueblos, que reine el caos para que el imperio se robe el petróleo y la riqueza y el dinero que tenía tanto Libia y Irak en bancos extranjeros. Hemos evitado que eso ocurra, hemos frenado eso en seco. Venezuela está totalmente ahorita, afortunadamente, y eso se vio en la primera semana, en total normalidad, particularmente donde hubo más acciones terribles, que fue en el área metropolitana de Caracas, en algunos sectores. Porque fíjate un detalle, la clase media no salió a protestar, ni pacífica ni violentamente. No tomó como los enseñaron, porque están hartos de lo que fue las guarimbas que diseñó Robert Alonso. ¿Te acuerdas que él llamaba a acercar a la gente en sus propias urbanizaciones para generar ese caos, ese odio? Y finalmente eso se le revirtió a la propia clase media, particularmente en las zonas del este de Caracas. Eso ya están hartos de eso. Y se fueron hartando en el 2003, luego en el 2014, mucho más en el 2017. Intentaron con el gobierno interino del innombrable también caotizar el pueblo, no lo lograron. Fracasaron y ahorita mucho menos. No le salió ni siquiera a sus bases sociales, entre comillas, supuestamente a la mano, que es la clase media o la clase media alta. No salió. ¿A quién recurrieron? A delincuentes armados. Entonces, yo siento que Venezuela ha recobrado la paz, se está fortaleciendo cada día, estamos luchando fuertemente contra este enemigo tan poderoso. La sala electoral está haciendo su trabajo, se ha conocido el inicio del peritaje, habrá un dictamen y eso tiene que acatarse. ¿Por qué? Porque ese es el poder establecido de una nación. Y no lo que diga intereses de gobiernos extranjeros, sea de la OEA, sea de quien sea. Yo felicito a nuestro pueblo, que es el pueblo, créeme, de los más heroicos del mundo, para poder haber resistido 25 años de ataques sistemáticos
que cualquier nación ya estuviera en ceniza. Y esa es la envidia que les da, la rabia que les da que Venezuela, quien llega acá, ve un país próspero, gente buena. Oye, tú vas con seguridad a las calles, hasta Donald Trump ha reconocido que Venezuela es uno de los países más seguros del mundo. Yo señalaba con Dice cifras... que aquí va a haber la asamblea, la convención del partido. Bueno, imagínate, pues, republicano, ya lo creo. anunció. Ya anunció que eso, más allá de cualquier ironía, es un reconocimiento al Estado venezolano. Ahora, doctor, no quiero tampoco dejar pasar la oportunidad. El presidente Maduro ha sido muy crítico de estos dueños de las redes. ¿Es posible una acción penal, una demanda internacional de parte del Estado venezolano contra esos dueños de redes? Bueno, fíjate que ya en el mundo se están alzando las voces contra esos dueños de redes. En el mundo. En Inglaterra ya están hablando de acciones legales, judiciales internacionales. Incluso dicen que esas redes son enemigas y se convierten en un peligro para la humanidad. O sea, lo van a descubrir ahora. Pero aquí en Venezuela Bueno, el mira, sistema de justicia yo ha pensado... creo la Asamblea Nacional está debatiendo varias leyes. Una contra el fascismo, una vinculada al tema de la ONG, otra vinculada al tema cibernético. Se creó un Consejo Nacional Cibernético. Todo está ahorita evaluándose para, en medio de todo esto que ha ocurrido, prevenir, obviamente, daños posteriores, porque esta gente de verdad no tiene ningún tipo de escrúpulos, sino la soberbia, la ambición de poder para apoderarse de las riquezas de Venezuela, como lo fue en el pasado, una colonia de los Estados Unidos, donde todas las riquezas nuestras eran llevadas allá. Yo nací en una ciudad petrolera, el Tigre, estaba en Anzoátegui. El petróleo en el Tigre pudo haber durado 100 años y duró de 1933 hasta los años 60. O sea, 30 años acabaron con toda la reserva que había en Campo Oficina, en San Tomé, producto de la avaricia, igual lo que hicieron en el Zulia, las grandes compañías transnacionales estadounidenses. Es lo que desearían nuevamente. Por eso yo bendigo, saludo, felicito a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada, a nuestras instituciones, a la familia venezolana que ha resistido y que ha vencido esta nueva oleada criminal posterior al 28 de julio. Bueno, muchas gracias al fiscal general, doctor Tarek William Saá, por esta visita al grupo Últimas Noticias y especialmente a UN24, que es el canal streaming de Últimas Noticias. Muchas y a ustedes, gracias. amigos, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti por esta, yo diría también, oportunidad de compartir con un público tan selecto de ustedes.